Nuevamente, hermanos, estamos unidos en esta noche, en este tiempo de adoración a Dios, en el cual estaremos también aprendiendo más en cuanto al Dios verdadero. Y quiero dar a cada uno de ustedes la bienvenida, que desde allí, desde sus hogares, pueden estar este tiempo con nosotros, siguiendo esta transmisión. Vamos a iniciar cantando el himno Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Lad fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Alabad, alabad al gran Rey. Vamos a dirigirnos a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, en esta noche, por este tiempo que nos permites alabarte, porque tú te mereces, Señor, esta alabanza. Y que nuestras vidas también puedan ser una alabanza a ti, puedan a través de nuestro testimonio mostrarte, Señor, cuán hijos obedientes somos de ti, y todo que sea para la honra y gloria tuya. Bendice este tiempo, que todo este tiempo sea grato, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando el siguiente himno que habla que cuán grande es la fidelidad de Dios. Hemos estado hablando de la misericordia de Dios, que esa misericordia es tan alta, tan grande que no podemos entender, y dentro de ella también está su fidelidad.
Dios, que a pesar que somos pecadores, Él mostró su misericordia para con nosotros. Y el himno que vamos a entonar nos dice: de Jehová cantaré yo las misericordias. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. En la mañana estábamos leyendo el Salmos, donde decía: porque para siempre son tus misericordias, y una parte de este salmo nos hacía ver cómo Dios fue bueno con el pueblo de Israel, y ellos pudieron decir por todo lo que Dios hizo por ellos, cuán grandes son las misericordias de Dios. Y esa misericordia de Dios se muestra a través de su muerte en la cruz. Es Cristo quien por mí murió, es el himno que vamos a entonar. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande su amor. Oh,
cuánto nos amó Dios, que Él nos compró con su sangre, estando nosotros muertos en delitos y pecados, esclavos del pecado, Él pagó con su sangre. Comprado por sangre de Cristo es el himno que vamos a entonar, preparándonos ya en esta noche para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a escuchar en esta noche la palabra de Dios traída por nuestro hermano Luis. Muy buenas noches con todos mis hermanos de la Iglesia Evangélica Maranata de Chorrillos. Les saluda en esta oportunidad nuevamente el hermano Luis Lizárraga. Saludos de mi familia y gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Hermanos, quisiera comenzar antes de eso, del tema. Quisiera hablarles un poco por la misma coyuntura que estamos viviendo, que es muy importante recordar la soberanía de Dios. Hermanos, es muy importante recordar, porque este tema quiere decir que Dios tiene todo bajo el control. La imagen es clara, hermanos, no hay nada que se escape al proyecto, al plan y al poderío de Dios. Hermanos, soy alguien que gracias a Dios, creo que Dios nos da la inteligencia, de Dios viene la sabiduría. Y he leído mucho sobre el tema del COVID, el SARS, investigado, pero puedo llegar a una conclusión de estas cosas que he leído. ¿Cuándo terminará todo esto? Hermanos, ¿cuándo terminará? Esto no terminará, hermano, cuando encuentren una vacuna. Esto no terminará cuando se encuentre el medicamento que haga mejor a nuestro cuerpo. Esto no terminará, hermanos, cuando la economía mejore y podamos estar todos en las casas, guardados, y porque nos están dando dinero, hermanos. Esto no va a terminar en esos momentos. Esto va a terminar, hermanos, cuando Dios decida que esto ya termine. Es decir, hermanos, recordar que Dios es un Dios soberano, es recordar, hermanos, que las cosas se dan conforme al plan de Dios y cuando Dios quiera, todo esto terminará. Oramos a Dios para que Dios conforte, consuele a cada persona en estos tiempos que esté sufriendo. Sobre todo, que muchas personas puedan conocer al Señor a través de esta situación. Pero esto terminará, hermanos, cuando Dios decida. Solo Dios sabe cuándo va a terminar. Y no es que Dios no pueda, hermanos, hacer esto. Es que todavía Dios ha decidido que esto
sea lo que la humanidad nos toque vivir. Y a Dios nadie le va a doblar la mano, sino que debemos descansar sabiendo que Dios sabe lo que hace y por qué hace las cosas, tanto para creyentes como para incrédulos. Dios sabe por qué sale el sol, Dios sabe por qué llueve, Dios sabe por qué hay sequía, Dios sabe por qué en otro lugar no lo hay, donde hay agua y por qué no hay agua. Dios sabe por qué hace todas las cosas. Hoy, hermanos, vamos a hablar sobre ese tema grandioso que es la misericordia de Dios. ¿Qué significa la misericordia de Dios? ¿Qué es este gran atributo de Dios? Su misericordia. Pero no vamos a poder entender las cosas si es que no renovamos nuestro entendimiento. Y si no es el Santo Espíritu de Dios que nos guía a poder aprender más de Él. Nos ponemos en las manos de Dios para que Dios tome el control. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo en el cual tú aún en tu misericordia, en tu gracia, Señor, permites que las personas sigamos escuchando tu palabra, podamos, Señor, aprender más de ti por estos medios, Señor, virtuales, por estos medios tecnológicos en el cual tú dotaste al hombre con inteligencia para que los puedan crear. Solo usamos, Señor, estas cosas con un buen propósito, Señor. Como en este momento queremos aprender de ti. Señor, necesitamos recibir, Señor, el mensaje. Pero el maestro es, Señor, tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos haga comprender este magnífico tema, este grandísimo tema. Señor, que lo podamos comprender en nuestra mente. ¿Qué es tu misericordia? Señor, bendice tu palabra en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Comenzamos con ánimo, con ganas, con deseos de aprender. ¿Qué es la misericordia? Eso lo dijo este versículo, Éxodo 24:6, lo dijo Moisés cuando estaba yendo al monte Sinaí para recibir los mandamientos. Dijo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Yo voy a hablar ahorita de qué es la misericordia de Dios basado en la declaración de Moisés, cuando declara atributos de Dios y declara que Dios es fuerte, como Dios es un Dios poderoso, pero declara que Dios es misericordioso. La palabra es Rahum, que significa un Dios compasivo. Es un sinónimo hablar de la misericordia y de la compasión que Dios puede tener. Pero aún este término, hermanos, está en muchos versículos. No es, hermanos, la otra palabra que aparece con misericordia en color negrito. Voy a leer nuevamente esta parte. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra misericordioso, como el atributo de Dios, significa la palabra hebrea rahum, que significa un Dios compasivo. Hermanos, en la misericordia de Dios, Él muestra su compasión. Y cuando nosotros entendemos esta compasión, tenemos que entender que Dios se apiada del hombre. Se acerca al hombre con un tiernísimo afecto, conmovido por su creación, hermanos. Él se conmueve en su ser por su creación. Él se compadece, hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, esta imagen es de Adán y Eva, hermanos. Es de Adán y Eva. ¿Y qué pasó, hermanos, en este momento de Adán y Eva? ¿Qué pasó, hermanos, en este momento con Adán y Eva? Ellos estaban en el paraíso. Ellos tenían todas las cosas, hermanos. Génesis 1, versículo del 27 al 30. Dice la palabra de Dios, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dijo, he aquí que os he dado toda la planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El versículo 30 dice, y toda la bestia
y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Hermanos, quiero exaltar en este momento que Dios no solamente hace una creación, hace un hombre y una mujer para no darles lo necesario, para no bendecirles, hermanos, con lo esencial, sino que Él, hermanos, siendo un Dios misericordioso, hermanos, les da muchas cosas, hermanos. Es un Dios que se compadece, hermanos. En la mejor relación que el hombre, lo que ni un hombre podemos vivir en ese momento, Adán y Eva, gozando de la comunión con el Padre, gozando de esa relación con Dios, hermanos, roto después a causa del pecado. Pero hermanos, Él muestra su compasión y se apiada del hombre, hermanos, de muchas maneras. Es su esencia de Dios, compadecerse por el hombre, aún hermano, por nosotros, los hombres rebeldes, los hombres pecadores como somos, hermanos. Si nosotros seguimos, hermanos, aprendiendo más, hermanos, vamos a darnos cuenta que aún, hermanos, a pesar que Adán y Eva pecaron, a pesar que Dios después, hermanos, los confrontó con su pecado, que castigó su pecado, porque es un Dios justo, hermano. No quiere decir que Dios en su misericordia va a tener, hermanos, siendo un Dios compasivo, va a perdonar y va a bendecir y va a fructificar, hermanos, el pecado, sino que Dios va a castigar el pecado, porque Dios es un Dios justo, santo y perfecto, hermanos. Pero hermanos, sigue siendo misericordioso. Aún, hermanos, en lo que Dios hace, hermanos, su justicia, también aplica su misericordia. Dice así en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, en ese momento en el cual, hermanos, muchos de nosotros no podemos enojar con alguien y somos muy tajantes con esa persona. A veces podemos ser muy severos con alguien y a veces hay muchas personas, tal vez en un juicio o tal vez en la comisaría haciendo una denuncia y a la persona que nos agravió, a las personas que nos hizo daño, nosotros diríamos que lo maten, que lo lleven a la cárcel, que le den pena de muerte. Y cuando Dios castigó, cuando Dios juzgó, cuando Dios los castigó a Adán y Eva, hermanos, también después, hermanos, aplicó su misericordia y dice que les dio, hermanos, túnicas de pieles. Hermanos, quiere decir, hermanos, que el ser de Dios también es justo, pero es un Dios, hermano, que se compadece de su creación, hermano, que se compadece, hermano, de los hombres y mujeres, porque es un Dios, hermanos, compasivo. Eso nos debe hacer sentir contentos y felices, hermanos. Hermanos, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermano, lo que este versículo nos quiere decir, hermanos, es que también misericordia tiene otra connotación, hermanos. A veces los que reclamaban la misericordia de Dios, como en este verso, hermanos, era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y decía, tú que guardas el pacto, tú que cumples tus promesas, tú que eres un Dios fiel, ahora tienes que tener misericordia de nosotros porque tú lo prometiste, porque tú lo dijiste, hermanos. Pero en todo eso, hermanos, a la Biblia nos declara esto, Deuteronomio 6:9, conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel. Y hemos aprendido que es un Dios fiel porque Él no cambia, porque Él cumple sus palabras, porque podemos descansar en Dios, que Él no miente, que Él siempre, hermano, lo que dice, así será su palabra, sus promesas no variarán. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Pero hermanos, hay un condicional a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La palabra aquí de misericordia, Ejesed, significa el amor leal, un amor de pacto. Se relaciona a menudo con el pacto entre Dios y su pueblo. Fue por amor que Dios hizo un pacto con Israel y por amor sigue cuidando de su pueblo, sus hijos. El pacto no hace entender, no hace entender responsabilidades recíprocas, perdón, nos hace entender responsabilidades recíprocas. El término misericordia también tiene que ver con la generosidad y la compasión de Dios. Hermanos, tiene que ver, hermanos, que Israel, hermanos, reclamaba a Dios, pedía a Dios, tú tienes que aplicar tu misericordia porque tú nos prometiste llevarnos a tal lugar, tú nos prometiste la tierra prometida y tú, hermanos, y creemos, hermano, la bendición de Dios, creemos, hermano, la misericordia de Dios y acá hay un condicional, dice que tú eres misericordioso, pero a los que te aman.
Hermanos, la misericordia, después, hermanos, de hablar del carácter de Dios, después de hablar del ser de Dios, que es un Dios compasivo, hermanos, tenemos que pasar al siguiente paso. Es un Dios, hermanos, que es misericordioso, hermanos, y con sus hijos y con su pueblo, a los que le aman, hermanos. ¿Y quiénes son los que aman, hermanos? Los hijos de Dios, hermanos, los cristianos. Somos los que amamos al Señor, los que guardan su palabra, somos los cristianos, los que guardamos su palabra, y no es guardarla porque la memorizas, y no es guardarla porque la lees, no es guardarla porque la apuntas, es guardarla, hermano, porque la obedecemos. Dice que ahí, hermanos, con ese momento con Israel, hermanos, Dios daba, hermanos, y aplicaba su misericordia, hermanos, a su pueblo, hermanos, que le amaban y que guardaban sus mandamientos. Pero hermanos, no siempre Israel actuó correctamente. No Israel, hermanos, guardaba su palabra. No Israel siempre estaba amando al Señor, hermanos. Miren, hermanos, la primera imagen. La primera imagen es cuando Israel recibe el maná del cielo. Hermanos, ellos están en el desierto caminando y ellos comienzan a quejarse de Dios, comienzan a renegar de Dios, hermanos, y Dios, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que se compadece de su creación, hermanos. La definición del ser de Dios, hermanos, a pesar de la rebelión de su pueblo, de sus hijos, los israelitas, hermanos, Dios le da pan del cielo. Hermanos, es cierto que Dios es misericordioso, sí, hermanos, pero también es cierto que debemos obedecer. También es cierto, hermanos, que debemos amar al Señor sobre todas las cosas. En el otro punto, hermano, la otra imagen, comenzaban a quejarse de Dios por el desierto, comenzaban a quejarse que Dios, hermanos, había hecho las cosas no para el bien de Israel, sino para el mal de Israel. Y un momento estaban en el mar Rojo, hermanos, y comenzaban ahí, hermanos, a ellos a molestarse con Moisés, a renegar de Dios, y Dios hace algo magnífico, hermanos. Tiene compasión de su pueblo, hermanos, y el mar se abre, hermanos. Ellos cruzan, hermanos, y el mar se cierra sobre los egipcios. Y Dios tuvo compasión de su pueblo, no, hermanos, porque los de Israel eran buenos, no porque los de Israel amaban a Dios, sino que Él tuvo compasión dándoles comida. Dios tuvo compasión salvándolos de las aguas, porque es un ser, es un Dios que se compadece de su creación, hermanos. Y también Dios se compadeció de nosotros los hombres, los pecadores, los que aún no somos de Israel, hermanos, los gentiles, los paganos, los incrédulos, hermanos. Y en esa compasión que Dios también tiene en su ser por la humanidad, hermanos, nos mandó un Salvador, a Cristo Jesús, hermanos. Y siempre, hermanos, aquel maná del cielo, hermanos, que llegó a un pueblo que no amaba a Dios, a un pueblo que no obedecía a Dios, hermanos. También llegó, hermanos, un pan del cielo, el pan de vida, Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús, que por la misericordia de Dios también nos mandó un Salvador. Hermanos, en esta historia, hermanos, dice Lucas 15:18, muy conocida la historia, dice así: me levantaré, iré a mi padre, el hijo pródigo, el hijo derrochador, el hijo malgastador, y diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, esta historia no debe entenderse como un hijo con un padrastro. Esta historia no debe entenderse, hermanos, con un hijo, con una persona con su hermano, dos amigos, hermanos. Está hablando de un padre y un hijo, hermanos. Y dice que estas historias, hermanos, nos hablan también del carácter de Dios, del atributo de Dios. Y dice que cuando vino el hijo arrepentido, cuando vino el hijo que había fallado, que había caído, hermanos, y viene con un corazón ahí, dice que el padre fue movido a misericordia. Hermanos, él en su gracia lo vio a su hijo, y en su corazón, su misericordia fue tras su hijo, y en su amor, hermanos, besó a su hijo, hermanos. Ese es nuestro Dios, lo que hace con sus hijos. Es nuestro Dios que tiene misericordia aun cuando pecamos y nos arrepentimos. Cuando vamos a sus pies, hermanos, en su gracia Dios nos mira, en su misericordia nos ama, y en la sangre de Cristo, hermanos, nos perdona.
es lo que Dios hace, hermanos, en su misericordia. En el Nuevo Testamento, hermanos, ya el término cambia, hermanos. Ya no es la misma palabra, ya no es el mismo término. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra misericordia quiero, hermanos, es el mensaje, hermanos, en el Nuevo Testamento, es que Dios aplica su misericordia y Dios quiere que seamos misericordiosos los unos con los otros, que el que recibe misericordia debe ser misericordioso con los demás. Y dice, misericordia quiero. Es decir, que quiero que ustedes sean misericordiosos y no sacrificios. En vez de estar presentando tus ofrendas, en vez de dar tu ofrenda a la iglesia, en vez de hacer muchas cosas, misericordia, hermanos, misericordia. Porque el que de gracia recibe, de gracia tiene que dar. Al que se le perdona mucho, también tiene que perdonar, hermanos. Dice que la palabra misericordia significa eleos, compasión. Es la bondad hacia los que se encuentran en miseria física o espiritual, sin tomar en cuenta lo que merecen. Hermanos, lo que Jesús vino, hermanos, es, hermanos, a mostrar la bondad, hermanos, su compasión a los que están en miseria, hermanos. Va a ser muy fácil recordar. Misericordia, hermanos, se le aplica, hermanos, para la persona que físicamente o espiritualmente, hermanos, voy a dar un ejemplo más adelante. Voy a hablar ahorita de espiritualmente. Para la persona, misericordia es demostrar la bondad, la compasión a los que se encuentran en miseria espiritual, hermanos. Y en este versículo de Mateo 9:13, aquel publicano llamado Mateo, Dios Jesús lo llama, hermano, en su gracia, y este hombre deja su lugar, deja el dinero, deja de vivir para el dinero, de amar el dinero y la posesión, y sigue a Jesús. Y dice la Biblia que él deja las cosas y sigue a Cristo. Y en ese contexto, él quiere misericordia, hermanos, que seamos misericordiosos unos con otros. Y en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, Mateo comienza a seguir a Jesús. Hermanos, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Mateo, hermanos? Si él no está en la miseria física, hermanos, él no estaba enfermo, él no era pobre, porque la misericordia, hermanos, también es la bondad y la compasión, hermanos, por lo que están en miseria espiritual. Y en ese momento, Mateo está en la miseria espiritual. Él está muerto en sus pecados. Él es por naturaleza pecador, como dice la Biblia. Y él está escuchando de un Jesús, de un Yeshua, de un Salvador, de Dios salva, hermanos. Y ese era Jesús en ese momento. Hermanos, Dios aplicó su gracia y su misericordia mirando a Mateo y salvando a Mateo. Este publicano dejó, hermanos, ahí su lugar y dejó de amar y vivir para las riquezas y vivir ahora para el Señor. Hermanos, dice hermanos, algo que a veces no entendemos es que la palabra, uno quiere recibir la compasión de Dios. Hace un momento lo hemos visto. Uno quiere recibir la compasión de Dios, que Dios muestre su bondad, hermanos. Pero tú dices, yo no necesito a Dios. Yo tengo dinero, tengo salud, tengo fuerzas, tengo todo. Yo necesito que tú me hables de negocios. Yo necesito que tú me hables de estudios. Yo necesito que tú me hables de conocimiento secular, mundano y pasajero. Yo necesito que tú me hables de esas cosas. Hermanos, estamos lejos, hermanos. Las personas, hermanos, para poder entender que necesitamos la misericordia de Dios, que gracias que hay un Dios misericordioso que se compadece de nosotros los pecadores, que no mandó solamente maná en el Antiguo Testamento, sino que mandó a su Hijo el pan del cielo en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender la necesidad, hermanos, la necesidad, que la misericordia a veces se aplica en la necesidad física, pero mucho más importante, la necesidad espiritual. Mateo 20:30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron de Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Reconocieron a Jesús como el Señor, como Kyrios, como Dios, hermanos. Pero le dice, ten misericordia de nosotros. Esos hombres en su condición física, en la posición de sus vistas, en la incapacidad que tienen de su cuerpo, hermanos, ellos clamaron y pidieron misericordia. ¿Y a quiénes clamaron eso? A Dios, hermanos. Por eso, hermanos, el hombre está lejos de Dios. Si es que no reconoce cómo somos delante de Dios, si no reconoce que somos pecadores, si no reconocemos, hermano, que hemos fallado al Señor, estamos lejos de la misericordia de Dios. Este hombre ciego, él está pidiendo misericordia porque era un hombre que no podía ver. Y dice que Jesús lo sanó, hermanos. Dice que Dios tuvo compasión de ellos, hermanos, y pudieron llegar a ver, hermanos, porque sencillamente la misericordia es un favor inmerecido. No estamos hablando, hermanos, que ellos hicieron méritos para que Jesús lo pueda ver. Es algo inmerecido que el hombre recibe. Hecho a alguien que está en la miseria. Hermanos, así como vemos a un enfermo, a un ciego, y creemos que pobre hombre, pobre persona, mira, pobrecito, no puede ver, así deberíamos tener pena de nosotros, de cómo estamos delante de Dios. Vivimos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Somos pobres y desnudos delante de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Dios no nos mira como los hombres ven. Para los demás estamos bien, perfectos, pero para Dios, hermano, que ve los corazones, de ese juicio nadie se va a salvar. Del juicio en el cual Dios juzga los pensamientos y el sentir de cada corazón. Pero dice, sencillamente la misericordia es un favor inmerecido, hecho a alguien que está en miseria. Es un acto de la gracia de Dios, librándonos de la condenación y la esclavitud del pecado. Ahí, hermanos, podemos clamar a un Dios compasivo, a un Dios que en su gracia te puede mirar y tu misericordia te puede alcanzar y en su amor te puede perdonar, hermanos. Es ese Dios, hermanos, en el cual te predicamos, en el cual nosotros creemos, pero debemos tener la actitud de como de un necesitado físico a un necesitado espiritual. Así como alguien que clama por su vista, debemos clamar por nuestra vida espiritual, por nuestra relación con Dios, por nuestra comunión con Él. Una de las escenas en la Biblia que habla mucho sobre la misericordia de Dios es esta, en Lucas 10:23, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, de este hombre mal herido, de este hombre casi muerto, de este hombre que había sido despreciado por el sacerdote, despreciado por el levita. Dice que que un samaritano vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniendo su calvadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y a otro día al partir sacó 2 denarios y lo vio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, tenemos que entender que en este versículo están las tres atributos de Dios actuando. Dice, hermano, que la gracia de Dios vino cerca de él y viéndole. Hermano, ¿quién es el hombre para que Dios nos mire, hermanos? ¿Quién es el hombre para que Dios tenga compasión de nosotros? ¿Quién es el hombre, hermanos, para que podamos decir, Dios, yo merezco algo, yo merezco que me cambie, yo merezco que me salve, yo soy buena persona? Hermanos, miren, hermanos, lo que estamos diciendo, que el Dios todopoderoso, que el Dios puede mirarte, hermanos, mirar a un hombre, hermanos, dignarse a verme a mí y salvarme, hermanos. Es lo que Dios hace. Es lo que solamente Dios puede hacer. Pero dice que Él nos mira y tiene misericordia de nosotros, hermanos. Y tiene misericordia. Él tiene misericordia de nosotros. De la misma forma, hermanos, mirando al hombre pecador, llevando en su ser la misericordia que tiene la compasión y demostrar su bondad, hermanos, de ser compasivo con su creación. En su gracia me mira, hermano, en su misericordia, hermanos, va a hacer algo por mí, hermanos, y en su amor a través de Cristo Jesús, hermanos, Él me salva. Y acá dice la historia que Él pagó la cuenta y dijo, y si gasta más, yo lo pagaré, hermanos. Su gracia, su misericordia y su amor, la gracia de Dios para mirarme,
su misericordia para compadecerse de mí, mis hermanos, y su amor por mandar a Cristo a morir por mí. A ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia, acerquémonos, acerquémonos. En su bendita gracia Él me mira, por sus misericordias se acerca a mí, y lo que recibo son sus bendiciones. Yo como hijo de Dios solo debo estar agradecido a mi Señor por su gracia, por su misericordia, por su amor y por sus infinitas bendiciones que me da. Y debo dar gracias hasta el último momento, hasta el último día de mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón. Solo puedo tener gratitud a Dios. Por ser un Dios compasivo le damos gracias. Por ser un Dios de misericordia le damos gracias. Y siempre, hermanos, cada momento, glorificar a Dios. Uno de los hombres que recibió, hermano, la misericordia de Dios, dice en Lucas 23, como tú que me estás escuchando y estás lejos del Señor y no entiendes con su misericordia de Dios, lo hace que sea un Dios que debes ir inmediatamente a sus pies. No es un Dios que no se compadece. Se compadece si tú de todo corazón le suplicas, si tú de todo corazón le ruegas que te cambie, que te perdone tus pecados. Dice en Lucas 23:9, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo, él le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Número uno, considera que Jesús es Dios hecho hombre, es el Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Reconoce que lo que tú y yo merecemos es el castigo y si no recibimos castigo es por su misericordia y si recibimos la salvación es por su gracia. ¿Qué más dice esa palabra de Dios? Porque nos recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas ese ningún mal le hizo. Cristo perfecto, el Señor, el Kyrios, ni un pecado. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ruega por su compasión, ruega por su misericordia, ruega por su salvación. Dice, acuérdate de mí, no soy digno, acuérdate de mí. Era como ese ciego, ten misericordia de mí. Soy ciego. No tengo orgullo, no tengo soberbia, no tengo de qué envanecerme, solo tengo que humillarme. Tal vez no soy ciego, tal vez no estoy enfermo, tal vez no tengo el COVID, pero igual soy un pecador y como ese ladrón, ve a Cristo y dile, acuérdate de mí, que soy un pecador, tú que eres Dios, tú que eres perfecto, compadécete de nosotros. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Dios hace. Es solamente lo que Dios en su naturaleza, Él es. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice su palabra? En Hebreos 4 dice que te acerques al Señor, que vayas a Cristo, que hagas como ese ladrón, porque necesitas de su gracia, de su misericordia, de su amor a través de su Hijo Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó su sangre, que cambió el lugar para que tú y yo, que no merecemos nada, recibamos en su misericordia, por el amor a través de Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Sencillamente la misericordia es un favor inmerecido hecho a alguien que está en miseria. Ese es el hombre. Sin Dios no somos nada. Es un acto de la gracia de Dios, librándonos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Es un Dios que siempre se ha compadecido. Es un Dios que se compadece por su creación, que muestra su misericordia. Y en su ser, Él es así. Pero es un Dios justo, santo y perfecto. Y en ello Él mandó a su Hijo Cristo Jesús,
y a través de Cristo Jesús mostrando en su gracia, mirando al hombre y en su misericordia, acercándose al hombre y en su amor, salvando a través de su sacrificio en la cruz. Puedes salvar al pecador. No eres ciego ni estás enfermo, pero si lo estuvieras dirías, Señor Dios, ten misericordia de mí. Igual pide por tu alma, igual pide por tu salvación. Necesitamos de Dios. Él nos mira, Él se acerca, Él ven a nuestras heridas. Recuerda que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con mirarnos es su gracia, en acercarse es su misericordia y en salvarnos, mostrando su amor para con nosotros los pecadores, en que Cristo murió por nosotros. En su bendita gracia sí me mira. En su misericordia se acerca y lo que recibo en su amor es el perdón de mis pecados. Ve a Cristo como aquel ladrón en la cruz. Recibe la misericordia del Señor. Recibe la esperanza de la vida eterna. Porque si te arrepientes y crees en Cristo con todo tu corazón, podrás recibir la promesa de la vida eterna. Y sobre todo, si alguno está en el Señor, Él hace de ti una nueva criatura. Acércate a un Dios de gracia, a un Dios que mira, hermanos, a un Dios que siendo Señor todopoderoso, mira a su creación, mira a ti y a mí, que somos una creación rebelde, descarriada, perdida, errante, desnuda, pobres de alma. Su misericordia, hermanos, se acerca y en ese amor nos perdona. Recibamos, hermanos, demos gracias al Señor por la misericordia que recibimos. Y si tú no tienes a Cristo, la exhortación final en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ve a Cristo antes que sea muy tarde. No temas al virus, teme al Señor. Porque aunque sea por esta enfermedad o por otra, algún día todos estaremos delante de Dios y daremos cuenta por nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido. Te damos, Señor, gracias por mandar a un Salvador. Te damos gracias por dignarte a admirar a un mundo caído, a un mundo, Señor, en el cual no hay ni un hombre perfecto, no hay ni una mujer perfecta, porque somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. Gracias por mirarnos, gracias por compadecerte y gracias por mostrarnos tu amor a través de Cristo Jesús. Obra en nuestros corazones para entender como aquel ladrón que debemos reconocer tu nombre, debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos humildemente como un enfermo pedir que te compadezcas de nosotros para recibir, Señor, tu perdón. Obra en nuestros corazones y bendice tu palabra en nuestras vidas porque la necesitamos. Te pedimos todo esto, Padre mío, en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos. Saludos para todos de parte de mi familia, la familia Lizárraga Farfán. Que en esta noche el Señor haya hablado a tu corazón a través de su palabra. Y si has comprendido la misericordia de Dios, acércate a Él en esta noche. Y si como hijos de Dios estamos entendiendo mejor, conociendo mejor a nuestro Dios, hermanos, vivamos bajo sus alas, bajo esa misericordia de Él. Hermanos, gracias por este tiempo. Nuevamente estaremos este martes reunidos en nuestro culto de oración a las 7:30. Dios los bendiga y en sus hogares.